Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora, contentos de llegar a sus hogares con el fin de presentar el estudio de nuestra guía de escuela sabática con el título para este trimestre sobre el Evangelio de Juan. Nos hemos gozado hasta este momento, ya estamos llegando a la lección precisamente número 8, increíble cómo pasa el tiempo, y hoy estamos en el día domingo, estaremos estudiando señales, obras y prodigios, y estamos súper contentos de saber que están ahí con nosotros, de que ya tienen abierta en el nombre del Señor sus Biblias, su guía de estudio de escuela sabática, para que juntos podamos profundizar y crecer en el conocimiento de su palabra. Pastor Matos, ¿cómo te sientes en este día, ya más cerca de tu cumpleaños, por cierto? Dios te bendiga. Yo espero que estés preparando muy bien el regalo que vas a traer, que te esfuerces y que te dignifiques ahí con un buen presente para tu amigo y compañero aquí de ruta en este trimestre. Bueno, yo espero que la publicidad que te he dado para tu cumpleaños tenga un pago para mí, ¿viste? Bueno, amigos, que el Señor les bendiga a todos los oyentes. Estamos aquí contentos, riendo, saber que nuestro Dios da felicidad y nos da motivo para vivir, para alegrarnos, para sonreír, para crecer, para seguir avanzando. Te invito para que oremos ahora antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos por la oportunidad de nuevamente poder estar en contacto contigo. Te agradecemos por las personas que pueden escuchar nuestra radio, porque cada día son más nuestros oyentes, porque cada día son más las personas que crecen en esta bendita esperanza, porque cada día son más las personas que te necesitan y van a ti, Señor, y encuentran esa ayuda que requieren. Te pido que en esta hora hable, Señor, a nuestros corazones, que tu palabra, como siempre, sea de fortaleza y que al ver estas señales, estas evidencias, estos elementos del Antiguo Testamento que señalan tu persona, también pueda afianzar nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Estamos para memorizar un verso muy interesante. Yo pienso que ya algunos los tendrán memorizado. Yo estoy seguro que el pastor Uribe todavía no se lo ha aprendido. No, todavía. Es un texto no tan fácil como los anteriores. Es nuevo. Pero es muy interesante, muy bueno. Dice San Juan 5:36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Perfecto. Lo bueno es que yo no me lo sé ni él tampoco. Así que estamos en la misma, pero nos lo vamos a aprender, Pastor Matos. Ese es el reto de aquí al viernes. Todo mundo debe saber Juan 5:36. Yo también lo voy a leer, Pastor, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Esa parte ya no la podemos aprender ahora, porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Así que yo pienso que es fácil, ¿no? Lo podemos aprender con la ayuda del Señor. Bueno, para hoy, señales, obras y prodigios es la lección que nos corresponde. El autor se introduce diciendo esto, Pastor Matos. Además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios el Padre. Había una misión claramente en esas obras que Jesús realizó. Por eso Juan no solamente le llama milagros, Juan le llama señales. Y ya hemos hablado de eso en lecciones pasadas. Las señales tienen un propósito. Es no solamente quedarte con el milagro que se realiza. Jesús
En el Antiguo Testamento hizo grandes milagros. El pueblo no fue talado por falta de milagros. Dice el texto en Oseas que fue por falta de conocimiento. Muchas de las personas que Jesús les dio pan en el desierto, que les dio maná, que les cuidó, que les cruzó el Mar Rojo, quedaron postradas en el desierto porque solamente tomaron el milagro. Y mucha gente hoy quiere, y en los tiempos de Jesús también, lo seguían solamente por el milagro, por el beneficio que éste pudiera darle, pero no por reconocerle a él como el Mesías, como el enviado de Dios, como aquel de quien profetizaban las profecías y los hechos narrados en el Antiguo Testamento. Aquí Juan está presentando el fin, el propósito que tienen las señales que Jesús realizó, y es que estas señales tienen a indicarlo a él, señalarlo a él como el Redentor, como el enviado de Dios, como el Mesías que salvaría al ser humano de sus pecados. Muy interesante, pastor, y hemos visto ya en temas anteriores cómo estos señales que Juan escoge, 7 en particular, que son las señales que él presenta, que reiteramos, en nada son todas las señales que Jesús hizo, como bien ustedes saben, no son todos los milagros que Jesús hizo. El mismo Juan presenta al final que si se escribiera todo lo que el Señor hace, no escribiría en todos los libros del mundo. O sea, Cristo hizo muchas cosas. En 3 años y medio de ministerio hizo muchas señales, muchos prodigios, muchas obras increíbles. A mí me emociona una declaración del libro Camino a Cristo, Elena de White, que habla que había aldeas completas donde Cristo había pasado y no quedaba una sombra de llanto o de dolor, porque toda persona enferma en ese lugar había sido sanada por el poder de Jesús. Es increíble lo que el Señor hacía, sus prodigios, sus milagros, las señales, sus palabras, sus parábolas, todas sus enseñanzas que están en todos los evangelios. Es una demostración de cuán poderoso era nuestro Dios. Pero volvamos al tema de Juan, pastor. Lee Juan 5, 17, 20, 36 al 38. Y el autor pregunta, ¿cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios Padre, especialmente en el contexto de las señales? Y vamos a leer, pastor, yo voy a leer el primer versículo de Juan 5, 17. Luego usted, por favor, lea Juan 5, 20 y yo termino leyendo Juan 5, 36 al 38. Dice Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5, 36 al 38 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hay un testimonio claro que Jesús está presentando acerca de su Padre y una relación estrecha entre uno y el otro. Cuando Jesús dice, mi Padre trabaja, yo también trabajo, el Hijo, y eso no es un secreto para nadie que ha tenido la experiencia de ser padre, se da cuenta que los hijos imitan al Padre, y imitamos a nuestros padres. Y Jesús con esto que está diciendo es, yo participo de la misma naturaleza que el Padre. Al yo decir que Dios es mi Padre, estoy dando autenticidad de que el Padre y yo somos una misma cosa. Somos uno en el propósito, en la obra que vinimos a realizar. Y es por eso que el testimonio que estoy dando es un testimonio que me pone a mí en estrecha relación con lo que Él es y con lo que Él dijo que yo vendría a realizar. Es interesante los textos que leímos hace un momento porque vienen precisamente a establecer la relación estrecha que había entre Jesús y su Padre, de Dios Padre. Muchos pudieran cuestionar muchas cosas, pastor, o entrar en pensamientos que el texto obviamente no señala y que presenta una claridad increíble y armoniosa entre la cercanía entre Dios Padre y Dios Hijo. Yo no quisiera que nadie pierda de vista que estamos delante de
el cuadro de la deidad. O sea, hay una deidad en el cielo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también hay funciones. Y el Dios Hijo es el Dios encarnado. Recuerden que Cristo se encarna con el fin de salvarnos, con el fin de morir. Y Cristo, como señala también el libro de Corintios, viene como un segundo Adán. Él viene a tomar el lugar que le correspondía a Adán para vencer donde Adán fracasa. Y precisamente esa victoria de Jesucristo no se debió simplemente a su poder divino. Si Cristo hubiese vencido porque es Dios, usando su poder divino para vencer, entonces no estaría en igualdad con Adán, porque Adán no era Dios. Su victoria sería una victoria incorrecta porque Cristo hubiese estado utilizando elementos que Adán no poseía. Y quiero ser claro con esto. La victoria de Adán, Cristo vence como hombre por su relación con el Padre. De allí que el texto de Juan es tan claro y tan enfático, presentando cómo Cristo tenía una relación estrecha completamente con el Padre, de que verlo a Él era ver al Padre, de que el conocimiento que Él transmitía era el conocimiento del Padre, y que su victoria se debía a su relación con el Padre. Muy bien señala el autor de la Guía de Escuela Sabática cuando él escribe: Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una declaración contundente y muy fuerte. Estamos hablando de un vínculo completamente estrecho de relación, donde la misma presencia de Jesús era la misma presencia del Padre, no porque fueran la misma persona, y eso era uno de los problemas también que había en el tiempo de Juan, pastor. El concepto de un patripacianismo que se vendía era una de las blasfemias, por usar un término, de las ideas heréticas que se habían sembrado en el cristianismo del siglo II sobre todo, y ya siglo I, donde se quería decir que el Padre era el mismo Jesucristo y que el Espíritu Santo era el mismo Jesús. Me explico. Que simplemente era un ser que tomaba diferentes formas según su accionar. Por lo tanto, el que muere en la cruz es el mismo que envía, el mismo Padre. Y el Espíritu Santo que se queda es el mismo que murió en la cruz. Eso no es cierto. Estamos claramente viendo en la Biblia que son tres personas. Y lo vemos en el bautismo, por ejemplo, donde el Hijo es bautizado, donde el Padre desde el cielo dice: este mismo amado en quien tengo complacencia, y en un Espíritu Santo que desciende como paloma. O sea, no es un ser que se manifiesta en tres personas. Son tres seres, presenta la palabra, que conforman esa unicidad de un Dios maravilloso, nuestro Dios y Salvador. Realmente el tema de la divinidad es un tema misterioso, como bien lo presenta el apóstol Pablo, y como bien lo revela las Escrituras. Es un misterio que se nos ha revelado, que se nos da a entender a aquellos que hemos estado en estrecha relación y en estudio de la santa palabra de Dios. La relación y la dependencia que Jesús presenta con su Padre, esa revelación o esa dependencia que el Evangelio de Juan y los evangelistas presentan de Jesús, es una dependencia como hombre, como el Dios encarnado. Pero esa relación realmente existía desde antes de Jesús encarnarse y venir a esta tierra. Así lo presenta San Juan capítulo 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De manera que esa relación o esa dependencia que nos presentan los evangelios de Jesús sumiso al Padre es una sumisión en su encarnación como hombre, pero realmente hay suficiente evidencia que la misma Escritura presentan acerca de que Jesús es una persona independientemente del Padre, porque la obra que él vino a realizar es una obra que en el concilio eterno ellos ya habían acordado que se llevaría a cabo de la manera que se realizó en su ministerio al él venir a esta tierra. Y es lo que él está testificando. Yo vine a testificar, a dar por sentado que las obras que el Padre me envió, esas son las obras que estoy realizando. No estoy saliendo de nada de lo que ya se había planificado en el concilio eterno cuando decidimos venir a este mundo, a esta tierra, para salvar al hombre de la condición en la que el pecado lo sometió. Muy interesante, pastor. El propósito, también señala la Escritura que el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió.
para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que Él procedía del Padre. Qué interesante esa relación entre Jesús y el Padre, y cómo las señales, prodigios, obras que hacía precisamente venían a señalar el verdadero carácter de Dios. Por años, de repente, se había tergiversado la imagen de Dios. Incluso hoy por hoy hay mucha gente que cuando van al Antiguo Testamento tienen un concepto muy equivocado de Dios. La imagen que de repente ven en el Antiguo Testamento les hace pensar que el Antiguo Testamento presenta un Dios diferente al del Nuevo Testamento, y que no es la misma persona y que no es la misma cosa. Y a veces olvidamos el contexto del actuar de Dios. Dios siempre actúa en el contexto en que vivimos. Tenemos un Dios que nos habla en el idioma que entendemos y que se manifiesta de una manera tal que podemos entender su presencia. No es la misma forma hablar con un grupo de esclavos que salen de Egipto a un pueblo que ya tiene en una ciudad de libertad cientos de años viviendo. Son cuadros distintos. De repente la forma que entiende el esclavo es con el látigo. Y de repente la forma que entiende el hombre de hoy es simplemente con palabras suaves. Dios siempre va a hablar en el idioma que le podamos entender. Dios se contextualiza, pastor, entonces. Correcto, que le podamos... Claro, Dios es un Dios que se contextualiza. Es un Dios que se revela de la manera que podemos entenderle y verle. Y uno debería acercarse al texto entendiendo esto. Cada circunstancia, cada periodo de tiempo, cada momento dado, cada imperio tiene un contexto distinto, y Dios nos sigue hablando, nos sigue amando, se sigue revelando de la forma, reitero, que nosotros podamos comprender su revelación para con nosotros. Jesucristo vino a la tierra con el propósito de revelar al Padre. Todas sus señales, obras y prodigios precisamente señalaban a la persona de Dios. Dios podía salvarnos como Dios sin tener que encarnarse, pero Él lo hizo para salvar al hombre donde el hombre se encontraba. En el contexto humano, caído en el que el hombre estaba, de allí es donde Dios nos rescata. Me ha llamado siempre la atención, Pastor Uribe, el hecho como Dios salvó a Nabucodonosor. Dios se reveló a este monarca, a este gobernante de la antigüedad, en un contexto de una imagen idolátrica, de un ídolo que era lo que podía llamar la atención del monarca, y lo que entendía, exacto, para él poder lograr su propósito en su llamar vida, su atención, como realmente lo realizó y lo hizo. Sí, Dios llegó a la vida, Dios llega al ser humano donde el hombre está, y es lo que muchos de nosotros hoy no hemos podido todavía o no queremos entender, que el evangelio es eso, es llegar donde el ser humano, donde el hombre y el ser humano está. Es poder alcanzarlo, y con la gracia de Dios transformadora, obrando a través de mí, entonces traer a esa persona, traer a esos individuos al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente muchos se escudan en su santidad para quedarse aislados de muchas personas, y lamentablemente esa santidad no es la que Dios espera, porque el Dios encarnado en su santidad vino y se hizo hombre para alcanzarme a mí y alcanzar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 24 y 25, Juan escribe: y les rodearon los judíos y le dijeron, hablando de Jesús, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y dice el versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No es simplemente que te lo diga, es que te lo estoy mostrando. No crean en mis palabras. Sí, se lo estoy Ahí mostrando. están mis hechos. Exactamente. No es cuestión de lo que le diga o no, es que le estoy diciendo quién soy. No solamente por mis palabras, se lo estoy mostrando con las señales que le estoy manifestando. Y es lo que Juan está utilizando en su evangelio, reiteramos nuevamente. Juan está tomando señales que prueban de forma inequívoca la persona que estaba frente a ellos era el Mesías, y se lo estaba mostrando. Además, si Cristo, como dice el autor, si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho.
Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo denegado. Pero ¿cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Y es interesantísimo esto, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. A veces nuestras acciones como humanos son divorciadas, muy distintas de mi accionar con mis palabras. Yo de repente digo que soy una cosa, pero a la hora de actuar soy un ignorante de mil cosas. Y la gente dice, este dice que es un científico y oye lo que hace. Esta persona dice que sabe manejar y le di el carro y chocó de que le di la llave. O sea, las evidencias prueban que tú no sabes. Ahora, si yo agarro el carro, me parqueo correctamente, manejo de la forma correcta, doy cambio de luces cuando tengo que hacerlo, espero la señal del semáforo para doblar, me parqueo de la forma correcta como ya señalé, tú no tienes que preguntarme si sé manejar. Yo te puedo responder que tú acabas de ver. Entonces, inmediatamente tú sabes que sí sé manejar porque me viste manejando. Entonces, en cuanto a las señales que Cristo hacía, que Cristo se la exponía y le decía, ya ustedes vieron lo que he hecho. Ahí están las pruebas contundentes de las señales que he realizado. Y son evidencias claras de que yo soy el Mesías en cuanto a lo que ustedes me preguntan. Los líderes religiosos, y eso lo vamos a estar viendo mañana con más detalles, decían que escudriñaban las Escrituras, que conocían las Escrituras, pero las Escrituras señalaban a Jesús y ellos a Jesús no lo rechazaban. ¿De qué vale tener un conocimiento teórico de la palabra? ¿De qué vale tener un conocimiento de la Biblia, aprendérnosla, conocerla y no tener una estrecha relación con el autor de ella? Eso pasaba con los líderes religiosos. La vida cristiana tiene una relación clara. Si usted dice ser una cosa, tiene que profesar y dar testimonio acerca de eso. La gente hoy en día no necesita escuchar. Leí un pensamiento, dice, la gente no nos lee, pero sí nos ve. Ve lo que realmente decimos y desea ser cada uno de nosotros. De manera que lo que decimos ser tiene que verse ejemplificado en nuestro obrar, en nuestra manera de ser. Y eso comienza en casa, ese espíritu perdonador, conciliador, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo. El evangelio comienza conmigo y se proyecta hacia mi prójimo más cercano, y mi prójimo más cercano son los que habitan conmigo en mi casa, mi compañero de trabajo y mis vecinos y más allá. Excelente, pastor. Hay una pregunta de cierre que el autor presenta. ¿Cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? ¿De qué maneras podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Bueno, yo me puse a escribir acá una respuesta simple y pensaba, bueno, ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? Simplemente reconociendo las señales que Jesús ha realizado. Cuando yo puedo ver lo que el Señor ha hecho, yo puedo entender quién es Él. Yo puedo entender cuál es su poder, cuál es su autoridad. Estamos delante de alguien que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Si bien es cierto, como leímos al principio de la lección de hoy, habían personas, y es bueno, es interesante esto, aunque no nos detuvimos hace un rato en este punto, pero el tema de los hacedores de milagros no era un tema solo único de Jesucristo en el tiempo de Jesús, Pastor Matos. Habían otros que también hacían milagros extraños, obras sobrenaturales. Y esto pudiera ser chocante, pero hoy por hoy en el mundo donde estamos, también ustedes saben que hay personas que hacen obras y señales prodigiosas, milagros. Hay personas que de repente, aunque hay muchas cosas que son montajes, obviamente, pero no es menos cierto que sí hay cosas que están pasando. No olvide usted que delante de Moisés, también los magos que estaban ahí del faraón tiraron varas que se convirtieron en serpientes. E incluso en las primeras plagas, ellos también imitaron el milagro. O sea, el diablo puede hacer cosas, Un elemento que usted ve en el fuego de Elías, ahí en el Carmelo, usted tal vez recuerde el hecho donde están los profetas de Baal y está Elías, esa gran confrontación religiosa. Y que Elías entonces dice, el primero que descienda fuego acá, ese es Dios. A él la vamos a adorar. El milagro no fue solamente que Satanás no mandara el fuego. El milagro también estuvo en que Dios evitó que Satanás mandara el fuego. Porque Satanás tenía el poder para hacer eso, quiero que entiendan bien. Y usted lo ve en Apocalipsis. En Apocalipsis 3 usted nota que desciende fuego del cielo de parte de esta bestia que presenta Apocalipsis. O sea, no estamos hablando de hechos que Satanás no puede hacer.
por eso nuestra fe obviamente no puede estar basada en milagros. De hecho, pastor, el hecho de que los profetas de Baal estaban clamando es porque ellos tenían el conocimiento de que él podía hacerlo. Y hubiesen accedido a eso es porque lo habían hecho antes. Exacto. O sea, lo entendían como algo sencillo. Y había un antecedente. Claro, porque nadie se mete en algo que no sabe, que sabe que no lo puede lograr. Y más en algo tan retador como eso. Dios mismo evitó que el diablo lo hiciera, porque Dios tiene poder de hacer lo que él quiera. Y nunca Satanás tendrá más poder que Dios, indudablemente. Pero hay que entender que Cristo está presentando señales que eran más inmensas que lo que otros hacedores de milagros podían hacer. Además del testimonio propio que Jesús hacía, además de la vida que el propio Jesús vivía, y sobre todas las cosas de cómo en él había un cumplimiento armónico de las profecías del Antiguo Testamento hacia su persona. Y esto es muy interesante que podamos comprenderlo cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo las señales, las obras y los prodigios que presenta Juan en su evangelio tienden a señalar a Jesús como el enviado de Dios, y es lo que realmente debe conducirnos también a nosotros a reconocerlo a él como el Dios hecho carne que vino y habitó entre nosotros. Y pastor, antes de cerrar y orar, permítame, porque son dos preguntas que tenemos. ¿Y de qué manera podrías estar luchando contra la obra de Dios? Entonces yo respondía, yo pienso que a veces luchamos, pastor, contra las obras de Dios, contra el hacer de Dios, contra lo que Dios quiere hacer en nosotros, cuando nosotros de alguna manera nos creemos más sabios que Dios. Cuando no acatamos sus órdenes, cuando vivimos una vida alejada de Él. En el momento que yo creo que yo tengo más sabiduría que Dios, o cuando yo condiciono las cosas que Dios tiene que hacer para yo creer, como estudiamos en lecciones previas, que de repente yo tengo una condición para yo entender que Dios es Dios si Él hace esto o hace aquello. Entonces simplemente yo voy a caer en el mismo juego que cayeron los fariseos. Yo simplemente me voy a convertir en un incrédulo, aún frente a la mayor evidencia para yo ser un crédulo. Aún cuando Dios manifiesta cosas tan extraordinarias, simplemente por mis propias convicciones que yo me he creado, estaría frente al Hijo de Dios y simplemente no verlo. Los líderes religiosos de aquel entonces, vamos a ponerlo en contexto brevemente en cuanto a ellos. Ellos entendían realmente que el Mesías que vendría era un poderoso militar, un judío con poderes divinos que iba a expulsar a los romanos y a liberarlos del yugo en el cual ellos estaban sometidos. Y ellos entendían eso en el contexto de las profecías de ese poderoso hombre, de ese poderoso profeta que vendría, que iba a luchar grandes batallas en favor de su pueblo. Pero lo que no entendieron fue que el Mesías vendría a lidiar una lucha, una batalla espiritual. Y al ver las obras que Jesús estaba realizando, descartaron realmente ese espíritu espiritual, esa parte espiritual de su ministerio, y se enfocaron en esa parte de ejército y de lucha que ellos esperaban del Mesías. Como decía el pastor Uribe, desecharon una cosa para poder entender realmente lo que ellos querían entender. Quiero invitarles para que en este momento podamos orar y agradecer a Dios por el estudio de su palabra en esta hora. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos, a poder estar claro en lo que hemos leído en tu palabra, y que esa palabra nos lleve, nos mueva a creer en ti cada día más como el Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.